¿Son verdaderamente pueblos en aislamiento voluntario? Es la pregunta. Esa es la pregunta del millón, porque en el Ecuador se dice una cuestión, se la repite 100 veces o 1000 veces y ya nadie discute nada de eso. Pero este es un tema de profunda importancia para el Ecuador. Claro, los que me están escuchando y los que no me están escuchando, no valoran lo que se les dice. O sea, de esta audiencia, por ejemplo, de esta audiencia y de otros actos judiciales y de competencia internacional y local, depende el futuro del Ecuador. Sencillamente el futuro del Ecuador. Ahí tenemos en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana reunida la CONAIE con el gobierno, la FENOCIN también, reunidos con el gobierno, viendo qué hacen con el país y discutiendo el tema, por ejemplo, el tema central que están discutiendo, el tema del entredicho de si hay o no subsidios a los combustibles y cómo focalizarlos, porque eso ya lo aceptó la CONAIE desde su ignorancia. Pero no nos importa, y no nos importa quedarnos sin petróleo, no nos importa porque mañana cuando venga el golpe y venga alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos violente a nuestro derecho nacional de poder actuar soberanamente respecto a nuestros recursos naturales, ¿qué va a pasar con el Ecuador? Y lo voy a decir de una manera muy gráfica y muy sencilla de entender. Tenemos tres tipos de perspectivas en el tema de la industria petrolera, de la producción petrolera. La una, los campos actuales, que en su mayoría son campos que vienen desde el 72 produciendo, desde 1972. Son campos que ya no dan más, porque un campo petrolero no tiene reservas ilimitadas. Por eso se llama recurso no renovable. No es como el agua, que en cierta medida va a seguir saliendo, salvo que haya una sequía o alguna cosa. No es como la tierra, que se sigue sembrando papas o se siembra maíz. Más petróleo del que hay debajo de la tierra, donde se está perforando en diferentes campos, no hay más petróleo. Luego, nos estamos comiendo esas reservas. Estamos entrando a un nuevo frente petrolero que ya viene realizándose desde hace algún tiempo, que es el frente del ITT de Pañacocha, que es un frente que nos permite más o menos equilibrar entre lo que se deja de producir y lo que se incrementa de nueva producción, para más o menos tener un equilibrio entre lo que producimos para tanto el interés del erario fiscal, cuanto tener dinero para importar combustibles y etc. cosas. O sea, dinero clave, porque vivimos un país en donde la gente actúa irresponsablemente. Si no va a haber ese petróleo, nos van a reventar con impuestos. Nos van a reventar con impuestos. Y si saben ustedes cuál es la clase social que más paga los platos rotos cuando hay quiebres en la economía, la clase media. La clase media es la que se rompe siempre. Y entonces viene el problema. Y viene la tercera parte, que en eso no es suficiente, sino que hay que abrir un tercer frente, porque se va consumiendo alrededor de más o menos 180, 170 millones de barriles anuales. Antes estaban consumiendo 200, pero por inoperancia de este y del anterior gobierno de Moreno, se cayó la producción de más o menos 200 millones anuales de barriles a lo que estamos produciendo 170 millones. Entonces viene el tema. ¿De dónde vamos a sacar más petróleo para ir superando esa caída de la producción? Del suroriente y de otras zonas que son prospectivas. Pero el presidente ya se mandó el decreto con el cual limita la frontera extractiva. Claro, él tiene el dinero que le venga a la regalada gana para vivir él y su familia hasta la quinta generación como ricos de la tierra. Pero ¿y qué va a pasar al Ecuador en el momento que le cortan su capacidad de crecimiento en la producción petrolera? Por si acaso, que no me vengan con el cuento de la destrucción de la biodiversidad, porque eso es una tomadura del pelo, porque el tema de la contaminación ambiental se da no cuando se produce el petróleo, sino cuando se prenden los motores, sea de vehículos,
sea de industrias, se prenden, ese momento se contamina el ambiente. De tal manera que el que este momento, en el cantón Pasaje de la provincia del Oro, está prendiendo un carro, o en cantón Juján, o en cantón Macará de Loja, está prendiendo un carro, está contaminando. Pero no es que eso es por la producción petrolera del Oriente, sino porque tenemos una estructura de consumo energético que no podemos salirnos. Nadie se ha salido de esa industria hasta este momento. Todos son mitos, son bluffs que salen en los medios. Yo tengo una posición que la gente sabrá entenderme. O sea, yo soy investigador nato, pero no superficial, no superficial, yo voy al fondo. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, de las muchas que pasan en el Ecuador, de las muchas, uno termina por decir, bueno, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Le voy a poner un ejemplo. Al otro lado de la frontera, porque la frontera con el Perú no está delimitada por un océano, no está delimitada por un accidente natural grande. Es nada más. Es un límite de alguna manera que se lo fija sobre el terreno. O sea, en una línea imaginaria, al otro lado está el Perú y al otro lado está el Ecuador. Salvo que por ahí se delimite con un río, con algún accidente natural. Al otro lado del Ecuador, al otro lado del Ecuador, me olvidé de mandarle un mapa. Me olvidé de mandarle un mapa y yo no tengo la habilidad de subírselo al internet en este momento, a la entrevista. El mapa de exploración y explotación de petróleo del Perú. Todo el Perú en su Amazonía, todo el Perú en su Amazonía está concesionado a compañías petroleras que están trabajando todos los días desde hace decenas y decenas de años. Entonces, la pregunta del millón, por favor, tengan la bondad de contestarse ustedes mismos. O sea, en el Perú están destrozando la biodiversidad y en el Ecuador están a punto de destrozarla. Hay tecnología como para manejar procesos que son difíciles de manejar, pero hay tecnología. La tecnología ISO 14001, que es la que sirve para poder manejar dos conceptos, topografía ambiental y para poder manejar el concepto de lo que es el manejo de la biodiversidad a nivel de fauna. Entonces viene el tema, ¿por qué el Perú sí puede explotar su petróleo lo mismo que el Brasil? Lo mismo que el Brasil. ¿Por qué el Perú puede explotar su petróleo? Con tecnología de punta y de avanzada, que el Ecuador también lo está haciendo. Y en el Ecuador nos declaramos locos, todo el mundo está loco. Entonces, no, es que los pajaritos, no sé, no pasa nada. No pasa nada. La tecnología de hoy, 2022, no es la misma de hace 50 años, o de hace 40 años, o hace 30 años. Es como antes, que para operar una persona de vesícula, le hacían un tajo de 15 centímetros, que después le costaba una recuperación muy dura. Ahora le hacen laparoscópica la intervención. Le hacen un huequito de un tamaño así. A mí me sacaron la vesícula por un tamañito así. Y uno al otro día sale caminando a la casa. O sea, la tecnología camina, pues. La tecnología no es la misma. Ahora mucho del instrumental que se utiliza, que antes no era así, ahora es biodegradable. Biodegradable. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí que lo vamos a ver? Lo que está en el fondo discutiéndose en esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tema de que han habido matanzas y muertes entre los Taromenane, posiblemente los Tagaeri, de los cuales se duda que existan ya, y los Guarani, que se dieron en el pasado y se pueden seguir dando. Entonces, que el Estado debe responder porque no se den estos enfrentamientos. A ver, entonces, señores y señoras que me están escuchando, ¿qué sería lo recomendable? Que construyamos una muralla china entre el sitio donde dicen que están los taromenane, que no están allí, y los que están los colonos y los guaurani y toda la gente del otro lado. Y en la mitad, cuidando la muralla china, pero en el Ecuador, miembros del ejército y de la policía, no dejando acercarse ni del uno ni del otro lado.
Porque ese contacto entre guaraníes y entre taromenanes se da permanentemente. ¿Por qué se da permanentemente? Se da porque los guaraní, que antes eran como los taromenane, estaban en un estado primitivo y salvaje. Los guaraní hoy ya son prácticamente, están totalmente adaptados y prácticamente son parte de la sociedad civilizada, entre comillas, civilizada del Ecuador. O sea, ya acceden a los bienes, a los servicios, a todo tipo, a trabajos, a manejar dinero, a hacer su comida como quieren. Por el otro lado tenemos un pueblo pequeñísimo. Se habla de que pueden ser 100 personas, no más. Puede ser una, pero son un pueblo que no tiene acceso a cosas que usted y yo las podemos obtener a esta hora, ya no. Pero mañana a primera hora usted va a cualquier almacén, no voy a decir los nombres, y dice, quiero comprarme una hacha, un martillo, una tijera de podar, quiero comprarme cualquier artefacto. Pues va y lo compra. Y si quiere hacer un hueco, usa una lámpara, usa cualquier tipo de, una barreta o barra, como se le dice acá en el norte. Y usted trabaja, pues, con instrumentos de hierro. Los taromenane no tienen esos instrumentos. No tienen. Y las broncas que han habido con los guaraní, en las que el Estado no es responsable, es porque los guaraní en su momento los estafaban. Y al hacer trueques, porque ahí no funciona el dinero, les daban menos productos, menos instrumentos de los que ellos necesitaban. Y aparte de eso, tienen otro problema. Yo hablo castellano para que se entienda. Porque si no, yo veo los analistas son hermosos. Hablan cosas con unas palabras dificilísimas y nadie entiende nada de nada. Otro problema que tienen es que los jefes tribales se apropian no de una mujer, sino de varias mujeres. Y entonces hay un grupo que se queda sin mujeres. Y entonces tienen dos opciones. La una, ir a la homosexualidad, que le entran durísimo. Aquí están libros, y no traje todos porque hoy estuve en la oficina. Libros que les señalan todo lo que tuvieron que vivir los capuchinos, presenciando y siendo parte de manoseos de los guaraní en su momento, porque intentaban, jóvenes y más o menos en edad ya adulta, intentaban tener alguna relación sexual con los hombres, con los monjes, porque no tenían mujeres, pues, porque ya uno se cogió a todas, o a algunas, y el segundo lo mismo, y el tercero. Y entonces el robo de mujeres también era otra causa de enfrentamientos, que eso fue causa incluso de enfrentamientos entre todos los pueblos tribales del mundo en su época de nacimiento de estos pueblos, porque todos venimos de más o menos el mismo proceso de génesis, de formación de las sociedades. Entonces, luego, cuando los guaraní ya se integran, primero hay que decir cosas que son. Yo estaba revisando en estos días una fundación que se llama Fundación Padre La Vaca, que es el famoso padre que fue asesinado por los Tagaeri en el año 1987. Y me puse a leer lo que dicen ellos. Si el padre La Vaca resucitaría, les mete una cueriza de Padre y Señor Nuestro. Porque el padre La Vaca no estaba de acuerdo con lo que dice la Fundación La Vaca. El padre La Vaca, para comenzar, y no solo él, sino los capuchinos, que son los que más trabajaron en el tema del acercamiento a todos estos pueblos, guaraníes, taromenanes, tagaeris, todo este tipo de pueblos, incluso los más anteriores, porque también los quichuas y etc. cosas. Entonces, antes de los capuchinos, los agustinos, antes de los agustinos, los jesuitas, porque los que más conocen el medio son los monjes evangelistas. Ellos son los que estuvieron en ese contacto diario para tratar de integrarlos. Entonces viene el tema. Si resucitara la vaca y viera lo que dicen, se queda muerto. La vaca negoció con Otto Arosemena Gómez, presidente del Ecuador. Negoció el apoyo que iban a dar los capuchinos
para acercarlos a los guaraní, que en ese momento eran los cucos, acercarlos e irlos acercando a la civilización porque habían diferentes tesis. Yo no me invento nada. Por ejemplo, habían tesis de, por ejemplo, bombardearlos a los guaraní, botarles bombas de humo, botarles no sé qué cosas. Otra tesis que había es capturarlos y encerrarlos un tiempo en una especie de cárceles hasta lograr que entiendan que tienen que comportarse de otra manera. O sea, el hecho era controlar estas etnias. Y los monjes ofrecían una salida mucho más negociada, que era conversar, aprender su idioma, por la vía de la evangelización, por la vía de enseñarles a sembrar, porque una de las cosas hermosas que ellos ayudaron, los capuchinos, era que aprendan a diversificar su comida, los guaraní. Porque claro, como los taromenane de hoy sí existen, lo único que hacían es comer carne cruda. O sea, cazaban animales y los comían crudos, porque ni siquiera sabían hacer fuego. Y entonces tenían unos problemas ahí en uno de los libros, de los muchos libros que la gente no lee, de los muchos libros se dice, por ejemplo, uno de los capuchinos dice que él presenció una cacería donde cazaron tantos animales que se comieron un promedio de 3,5 kilos cada guaraní. Y dice, para más tarde teníamos una diarrea incontenible de toda la gente. Entonces ellos les comienzan a llevar cereales, legumbres, hortalizas, gallinas con sus pollitos, para que comiencen a entender que tienen que diversificar su comida, que no pueden solamente comer carne cruda. Y entonces comienzan a acercarse. Y hay cualquier cantidad de anécdotas. Cuando les llevaban los pollos, lo primero que hicieron es comerse a las gallinas. Entonces ya no hubo la reproducción de los nuevos pollitos. Entonces tenían que comenzar de cero y volver a hablar y enseñarles normas de aseo, de salud y etc. cosas. Y entonces después vino los convenios con CEPE, que era la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, en donde los monjes capuchinos firmaron varios convenios con CEPE para lograr ese acercamiento a los guaraníes, para que dejen trabajar a las compañías petroleras, no solamente a CEPE, sino a otras compañías constructoras, como Andrade Gutiérrez de Caminos, Amoco, Western Geophysical, Compañía General de Geofísica de Francia, o sea, que ayuden. Y entonces, los capuchinos incluso, ¿en dónde se alojaron las compañías, los trabajadores de las compañías petroleras para hacer su trabajo en el oriente? En las instalaciones de los capuchinos. Voy a poner un ejemplo, Pañacocha, que estaba siendo cuestionado hasta hace poco, de que no hay que entrar también por allí. Ahí hay una gran instalación de los capuchinos, que fue arrendada, en Tiputini les arrendaron, a Amoco les arrendaron, todos ellos, todas las compañías petroleras arrendaron. Con la Texaco tuvieron numerosos acuerdos, incluso los militares de esa época. Entonces, no nos hagamos los pendejos, perdonen la palabra. Entonces, de esa manera se fue rescatando a la gente para que se pueda acceder a los campos del oriente, porque incluso hay una cosa que tienen que entenderme. Si el Ecuador no desarrollaba fronteras vivas, ¿qué quiere decir fronteras vivas? Donde hayan personas que se paren y digan, yo soy ecuatoriano, aquí está mi casa, esta choza, yo hice esto, yo estoy controlando esta tierra. Los peruanos se nos venían. Por eso perdimos Jaén y Maynas. Por eso perdimos. Porque el Perú no fue pendejo. Y el Perú colonizó su oriente, el oriente nuestro. Lo colonizó. O sea, puso escuelas, puso su gente, los mandó a fundar pueblos. Mientras acá estábamos en Quito o en el resto del Ecuador, soñando con un oriente que el Perú lo estaba colonizando. Entonces, cuando hubo este segundo empuje de colonización, era o entran o no entran, porque el Perú estaba dispuesto a seguir para adelante. Si para el Perú la frontera que debería ser, según ellos, con el Ecuador, es la cordillera central, o sea, para que me entiendan, Morona, Santiago, Napo, Orellana, Sucumbíos, todo eso reclamaban como suyo. Eso fue el problema.
No es que ellos querían que nos quedemos con ese pedazo de oriente que tenemos ahora. Entonces, todo esto se venía dando. Y una cosa que es importante ver, y voy a sacar una frase de uno de los que está vivo todavía, de los monjes más inteligentes que hay en el Ecuador, que está aquí en el Ecuador, y que él conoce hasta la saciedad el problema del indigenado del Oriente. Su nombre es el monje capuchino Miguel Ángel Cabodevilla. Miguel Ángel Cabodevilla. Aquí está el libro de él, Miguel Ángel Cabodevilla. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Dice una frase que se me quedó fija entre las cosas que dice. En la selva, ningún grupo puede mantenerse indefinidamente aislado, sería su muerte. Vuelvo a repetir y ojalá esto entre. En la selva, ningún grupo puede mantenerse indefinidamente aislado, sería su muerte. ¿Por qué? Porque primero son gente aislada que no tienen cómo subsistir, cómo defenderse. Por ejemplo, si los guaraní no hubieran sido reducidos, que esa es la palabra que se utiliza técnicamente, no hubieran sido acercados a la civilización, ya no hubieran guaraníes. Ya no hubieran guaraníes porque hubieran terminado muertos. Muertos por enfermedades, por lo que sea, por la presencia del ser humano que va avanzando hacia allá y que el ser humano tiene una cantidad de defensas inmunológicas en su cuerpo y puede transmitir un montón de enfermedades también. Y entonces, pero tenemos, por ejemplo, aquí, esta es otra persona, yo tengo muchos libros sobre esto y muchas vivencias además. Juan Santos Ortiz de Villalba, otro capuchino. Otro capuchino. ¿Qué es lo que dice él, por ejemplo? A manera de ejemplo. Recordemos que el 16 de julio de 1979 ya se había firmado entre CEP y la misión capuchina un plan de contacto amistoso con los guaraní. O sea, para que entiendan, el Estado a través de CEPE y de los militares y de los estamentos del Estado trabajaba con los capuchinos para poder facilitar la producción petrolera. Y no había ni carretera al oriente, comenzamos por eso. Si la carretera al oriente, la que va por Papayacta y baja a Baeza y toma un rumbo al norte y el otro rumbo al sur, ni había ni eso. Todo eso se facilitó con la industria petrolera, porque había que facilitar el ingreso. En agosto del 85, dice, se formalizó el contrato entre CEPE y la misión capuchina con la aprobación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. CEPE pagaba esta vez el helicóptero. No sé si se puede ver aquí. Ahí está. En agosto de este año 1985 se formalizó el contrato entre CEPE y la misión capuchina con la aprobación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. CEPE pagaba esta vez el helicóptero, porque no tenían helicóptero y el helicóptero era básico para moverse, localizar y hacer una política de acercamiento. Primero aprendían el idioma, que no fue fácil, aprendían el idioma para poder entenderse y la vaca era el más genial y Sor Inés Arango igual, que era su compañera, incluso posiblemente sentimental. Y no lo digo si no es con fundamentos, pero hicieron un trabajo enorme en ese tema. Cuando se vino el ansiamiento de la vaca en el 87, porque voy a contar bien la historia para que la gente me entienda. La vaca hizo un trabajo impecable de acercamiento a los pueblos guaraní, que más conocidos como Aucas. Hizo un acercamiento, pero impecable, y logró cosas impensables, por las buenas, porque él nunca llevó un arma, nunca agredió a nadie, y obviamente lograron resultados espectaculares. Pero hay un tema que es importante verlo, y ojalá me estén escuchando una cantidad de gente que habla por hablar y no conocen nada de nada, pero hablan y opinan, porque por ahí se vieron un datito en el internet o por allá y ya saben todo. El monje capuchino Lavaca, Alejandro Lavaca, él tenía pongamos en el idioma nuestro, en el lenguaje popular, tenía una pica, porque él cuando trabajó en China comunista, fue expulsado de China.
Entonces él siempre quiso volver a la China, porque alguna razón tenía para volver. O sea, ¿por qué me sacaron? No debían sacarme, yo quiero volver. Yo tenía mis amigos, yo había hecho unos trabajos estupendos y él quería volver a la China. Y claro, cuando él hizo los acercamientos a los Guaraní, los hizo con una cierta prudencia, con mucho celo, manejándose en el tiempo, para no dejar que el tiempo le haga alterar un programa de acercamiento que tenía que ser meticuloso, bien armado. No es una cosa de violentar el acercamiento porque puede provocar una reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Un día de esos ya tenían controlado al pueblo guaraní, en lo que también ayudó el Instituto Lingüístico de Verano, con Raquel Sainz a la cabeza y otros más. Entonces, cuando ya el tema guaraní ya tenía visos de control, entonces había que ir hacia el control de los tagaeri. Y entonces asume la tarea de ahora acercarse a los tagaeri, los patas coloradas que les dicen, los descendientes de Tagae. Y entonces arma su plan, pero un plan que lo hizo al apuro, porque de la noche a la mañana recibe una notificación de España en la que le dicen que se ha levantado en China la prohibición de que el monje Alejandro Lavaca pueda estar en China. Y le dicen, tú ya puedes volver. Y él se emociona y acelera el acercamiento con los tagaeri. O sea, lo hace muy rápidamente. No lo hizo con pausa, como hizo con el tema de los Guaraní, que lo vino trabajando desde muchísimo antes. Entonces lo acelera el tema. Y por esa prisa de hacerlo, es que adelanta los pasos y se baja de un helicóptero, hace que el helicóptero los deje a él y a Inés Arango, y obviamente se produce una cantidad de cosas, enfrentamientos incluso dentro de los tagaeri, porque ellos, parece que había un grupo que estaban dispuestos a conversar con Alejandro Lavaca, pero no lo podían hacer porque los jefes tagaeri no estaban allí. Y el rato que llegan los tagaeri, los jefes, ven el tema y les reclaman que qué hace aquí estos dos blancos. Y se arma la discusión y antes de lo que cante un gallo, lo lancean a Lavaca y lo matan. Y parece que a Inés Arango le esperan un poco más, pero después igualmente es lanceada. Para que tengan una idea, las lanzas que los atravesaron Alejandro Lavaca fueron más de 100 lanzazos. O sea, era una carnicería del otro mundo. Y obviamente esta imprudencia fue la que llevó a que Lavaca fallezca. Pero Lavaca fallece, no tratando de que no se los tope a los famosos pueblos en aislamiento voluntario, sino más bien buscando acercar a los pueblos en aislamiento voluntario, a los que dicen en aislamiento voluntario. O sea, buscando acercarlos, no aislándolos. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y por ejemplo, en este libro que es una perla, este libro es una perla, tener este libro es realmente es un lujo. Escrito por Jorge Viteri Toro, Petróleo, Lanzas y Sangre. Este libro. Ahí está. Petróleo, Lanzas y Sangre, Jorge Viteri Toro. Este libro es escrito por quien fue el canoero, el que manejaba la canoa, y estuvo junto a Lavaca toda su vida y después incluso siguió vinculado a todas estas actividades. Un tipo interesantísimo, porque no fue ninguna persona que puede pasar desapercibida. Él es un testigo de primer orden de todo lo que pasaba. Y entonces, no voy a leer todas las separatas que tiene para que ustedes vean cómo está estudiada esta documentación. O sea, la documentación se estudia así se estudia. No se lee nomás de memoria. Pero les voy a leer solamente una parte, donde dice, Cepe sacó cuando lo mataron a Lavaca, Cepe sacó un boletín de prensa que entre otras cosas decía, comillas, Monseñor Lavaca y Sor Inés Arango se encontraban efectuando labores específicas de acercamiento a las comunas indígenas de dicha zona, en cumplimiento del convenio suscrito entre CEPE y el Vicariato Apostólico de Aguarico,
cuyo principal objetivo es atender a las comunidades indígenas localizadas dentro del objeto de exploración de hidrocarburos. Aquí está el párrafo. Ahí está, CEPE. Entonces, o sea, y cuando veo yo que hay una fundación La Vaca que dice todo lo contrario de lo que hacía Monseñor La Vaca, entonces ya el tema es de uno rebelarse. Los monjes capuchinos estaban por acercarse, y aquí voy a sacar otra información que es importante verla. El día de ayer, me parece que es, el día de ayer, 22 de agosto, ayer, el diario El Comercio, qué pena que no mandé esta foto, pero si usted puede recogerla, porque usted es muy hábil, Jairo, del diario El Comercio de ayer, yo la tengo aquí a la foto, pero no la puedo mandar. Cuando anunciaban que mañana es la audiencia de la Corte Interamericana, dice en la nota del diario El Comercio, una indígena tagaeri, retratada por este diario en el centro de la ciudad amazónica de Francisco de Orellana en 2013. Y ahí hay una foto de una indígena. A ver, esto sí es cosa seria. Esto es algo, pero como para la noticia mundial. O sea, una indígena del pueblo en aislamiento voluntario que se aparece en Francisco de Orellana. Y entonces ya es contactada, ya no es no contactada. Pero en el 2013, en el mismo 2013, es cuando el monje capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, que es todo una autoridad en la materia, dice lo siguiente. Le pregunta el diario El Comercio el mismo 2013. Entonces el diario El Comercio nos acaba de sacar una foto de una tagaeri, supuestamente de una tagaeri, paseándose en el centro de Francisco de Orellana. Y lo que publicaron de las declaraciones de Miguel Ángel Cabodevilla. O sea, un día El Comercio dice blanco, al otro día dice negro. ¿Qué le preguntan a Cabodevilla? Y si alguien quiere consultar, el 14 de abril del 2013, 14 de abril de 2013, que solo con esto, es como para prácticamente botarles abajo todas las tesis. Le preguntan sobre los tagaeri y taromenane, y dice, creo que los taromenane, y esto lo dice en abril de 2013, creo que los taromenane prácticamente acabaron con los tagaeri. O sea, porque se pelean entre ellos. Acabaron. Si quedan, dice, serán mujeres o gente integrada a los taromenane. Pero esto lo dice una persona autorizada, una voz autorizada, que es el monje Cabodevilla. Pero mientras tanto, el diario El Comercio publica ayer que en 2013 había una tagaeri en plena centro de la ciudad de Francisco de Orellana. Ahí está, estimado doctor. Ahí lo tiene usted. Ahí está. Ya. Pero en esta parte de acá de lo que dice aquí, dice un indígena tagaeri, súbale un poquito. Un indígena tagaeri retratada por este diario en el centro de la ciudad amazónica de Francisco de Orellana en 2013. Foto archivo El Comercio. Por Dios. Y el mismo Comercio publica las declaraciones de Cabodevilla en el mismo 2013, donde dice lo que acabo de decir. Entonces, esto es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Pero ¿qué le preguntan a él? Que prácticamente dice los taromenane extinguieron a los tagaeri. Y entonces, si quedan, serán mujeres o gente integrada a los taromenane. Y le dice, esto por favor les pido que lo escuchen despacito. Y lo escuchen no a mí, sino al monje Cabodevilla. Que dice, ¿por qué usted no comparte y esto es justo lo que usted decía en la introducción del tema? Y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el abogado que nos representa en la audiencia de hoy, debe ser una persona, pero que de esto conoce, pero nada prácticamente. ¿Por qué usted no comparte la definición de pueblos en aislamiento voluntario para referirse a los taromenane? Y contesta Cabodevilla, suele identificar a esos pueblos con gente que vive feliz en la selva,
Todo lo contrario. Primera afirmación de Cabo de Villa, que es contraria a lo que se cree más o menos en los círculos de Quito, del Ecuador. O sea, es que los indios viven felices en la selva. Y sucede que Cabo de Villa, que es el que realmente está en el día a día, dice, suele identificar los pueblos con gente que vive feliz en la selva, todo lo contrario. Luego dice, las señas que hemos podido recoger no indican que quieran seguir exactamente igual, que quieran seguir aislados y que quieran aislarse más. O sea, todo lo contrario. Lo que indica más bien es que quieren estar cerca de lugares con gente contactada, con gente ecuatoriana de cualquier tipo, porque necesitan de nosotros una serie de instrumentos que no tienen. Claro, o sea, para nosotros, para mí, para tú, Jairo, o para el resto de personas que nos estoy yendo, por ejemplo, decir, ¿qué es un machete? Un machete es un instrumento normal que hay que comprar en una ferretería, pero que te ayuda muchísimo para poder desbrozar el monte y hacer una cantidad de cosas. Entonces, el 5 de marzo de este año, aquí cita justamente, se cita en este año, que el 5 de marzo del 2013, que es una de las causas de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Brasil el día de hoy. El 5 de marzo de ese año, o sea, 2013, los Taromenane mataron al líder guaurani Ompure y a su mujer Buganei, porque no les suministraron, pongan clarito, no por el tema petrolero, porque no les suministraron machetes, hachas, ollas para todos y repartieron pocas. O sea, ¿qué es lo que pasó? Que como por el idioma se entienden mucho más con los guaurani. En todos los guaurani, por decirles algo, yo te cambio las pieles de jaguar, las pieles de algún animal, porque para ahí ya no están pensando en la biodiversidad, ni en que se acaba la fauna. Entonces yo te cambio esas pieles que me sirven para venderlas acá y te doy 2 machetes y un hacha. Y al final le dan solo un machete. Entonces se armó la del oso. Y fruto de esto fue que por estos desaguisados, por estos compromisos no cumplidos, que los Taromenane, donde tú no tuvo nada que ver el Estado, los Taromenane penetraron al sitio donde permanentemente pasaba el tuerto, como lo llamaban a Ompure, porque no tenía el ojo izquierdo. Y entonces entraron y lo mataron a él y a su mujer. En represalia, los guauranes se armaron, fueron a buscarlos a los Taromenane y mataron entre 20 a 30 personas, especialmente mujeres y niñas, porque los que más fácilmente huyen son los hombres. Y este caso es uno de los casos que llevan a la Corte Interamericana, para que el Estado responda por la muerte de Ompure y Buganei. ¿Y qué carajo tiene que hacer el Estado ecuatoriano en esta vaina? ¿Qué tiene que hacer? Pero ese es parte del show, pero viene otro tema. Alejandro Lavaca, para que entendamos el pensamiento de Lavaca, en una de sus cartas se dirige a Samuel Padilla Caento en 1980 y le dice lo siguiente. Con esto vamos a entender el pensamiento de Lavaca. Si mi actitud ha sido perniciosa, la de usted tanto o más, porque la introducción de sus turistas, ojo lo que estoy diciendo, y eso es lo que dice Lavaca, porque la introducción de sus turistas suscita necesidades de todo género. Usted quisiera tenerlos aislados del mundo que los rodea, ajenos y contrarios a todas las ventajas. O sea, lo que está diciendo, los indígenas son un instrumento de turismo, pero yo no quiero tenerlos aislados, porque están ajenos a todas las ventajas ¿de qué? De la civilización, pues. ¿Por qué no pueden tener derecho? Y luego en otra carta le manda Lavaca a Brönnimann, que es una persona que publicó fotografías de guaraníes desnudos, y le dice, se puede favorecer un programa de turismo que pretende tenerlos aislados y estancados en su primitivismo, solo por imposición extraña y que exclusivamente busca el interés ajeno, particularmente el interés económico y no necesariamente el bien mayor del pueblo guaraní. O sea, ¿de qué lado estaba Lavaca? ¿De mantenerlos aislados o de acercarlos? De tenerlos como un animal, cuando se muestra un jaguar, un tapir, un mono, lo que sea, o de acercar, no para que les tomen fotos desnudos. Entonces,
son formas de ver las cosas totalmente diferentes, que acá no le paramos bola porque no investigamos. Y entonces, claro, lo que hacemos es comprar el comercio y al comprar el comercio nos quedamos en las mismas. Miren, por ejemplo, lo que dice la Constitución más, que tiene más errores de las que se han hecho en los últimos 50 años, de la Constitución del 2008. Doctor, permítame solo una consulta a lo que usted menciona, esto de recoger las noticias, las primeras que existan, pero ¿por qué entonces la OEA describe a los Tagaeri y Taromenane como pueblos indígenas en aislamiento voluntario? ¿Cuál es el objetivo? Porque son ignorantes. Son ignorantes. Porque muchas de la normativa que nosotros nos viene de afuera. Por ejemplo, mire, usted, no le llama la atención a usted. La Declaración de Derechos de los Pueblos, de pueblos indígenas, aprobada por la OIT primero, por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué tiene que hacer la Organización Internacional del Trabajo? Hablando de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué tiene que ver? Y luego en esa declaración se hablan barbaridades. Usted lee un artículo, dice, un indígena no puede ser preso, sino solamente ser juzgado por su derecho. O sea, es como que los indígenas viven en la luna. Lo mismo las etnias de acá de la sierra. Son etnias que manejan el celular, que tienen allí las leyes, que están consultando con Europa, con el mundo, con el Internet. Y para los miembros de la Corte Interamericana son pueblos primitivos, que hay que protegerlos. Por Dios, andan en camioneta, manejan muy bien el dólar, en lo que es la sierra me refiero. Pero mire lo que dice la Constitución. Pero le ratifico, es la ignorancia. Pero también es la ignorancia porque el Ecuador no sabe defenderse, al menos desde el punto de vista del Estado ni de la Procuraduría. Por ejemplo, dice el tipo dice, vamos con una actitud conciliadora. Conciliadora. Lo que tiene que es aplicar la ley y la Constitución nada más. Pero la Constitución también da la casualidad que tiene barbaridades. Y voy a citar. Permíteme, discúlpeme que lo interrumpa para que usted pueda continuar, porque, a ver, Leonidas Sisa, por ejemplo, hoy día en la intervención decía que pedimos a la Corte, a la CIDH, que dicte sentencia a favor de los pueblos en aislamiento, que se detenga la presión petrolera en su territorio, se garantice su autodeterminación, el Estado debe respetar la vida y los derechos de los Tagaeri y Taromenane, los pueblos indígenas del mundo somos hermanos, y estamos llamados a defender su integridad como principio de vida. Sí quiero tener claro cuál entonces debería ser la actuación por parte de la Procuraduría y de los delegados del gobierno. Te he dicho qué hacen ahí, pero ¿cuál debería ser la actuación y si se dara una sentencia, ¿cómo debería responder el país, el Estado? ¿Cómo debería? Primero, si mandan a defendernos gente que hace las declaraciones que hicieron el día de ayer, la persona que va supuestamente a defender los intereses del Ecuador, sencillamente tenemos que ir pensando que nos va a ir de la patada. Nos va a ir de la patada. Porque de esa manera no se defienden los intereses del país. Los intereses del país se los defiende de otra manera. Entonces, cuando uno ve lo que se viene, pues las opciones de tener un resultado favorable no se vienen, pues. Porque son gente neófita que no conoce el derecho, no conoce la historia, no conoce las cosas y además cuenta con una constitución hecha por gente neófita. Mire, por ejemplo, el artículo 250 de la Constitución. El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Qué lindo que sonó. Sonó precioso, pero sí es que ya de sacarse un pañuelo y soltar unas lágrimas. Voy a contestarles con lo que dicen dos personas ideológicamente enfrentadas. Sin embargo, en temas de fondo no son pendejos. Lula da Silva, en declaraciones a la agencia EFE del 16 de julio del 2010, dijo que ninguno de los países ricos imagine que la Amazonía es de ellos, porque la Amazonía es nuestra, es verde y amarilla. O sea, clarito. Y no solamente dijo eso, sino que dijo algo más. Nosotros queremos preservar la Amazonía, pero también debemos cuidar de 25 millones de seres humanos que son los que viven en la Amazonía.
que quieren tener un automóvil, una nevera, televisión y todas las cosas que todo el mundo desea. O sea, lo que está diciendo Lula, ¿por qué les tenemos que negar el derecho a los bienes de última generación que ha generado la sociedad? ¿Porque a cuenta de qué? Porque a ti se te ocurre que ellos deben estar subidos en un árbol, cazando con bodoqueras. ¿Y qué es lo que dice Bolsonaro? El 25 de agosto del 2019. Jair Bolsonaro dijo, falacia, cuando tuvo su enfrentamiento con Francia, que quería crear un fondo para preservar la Amazonía. Claro, se hacen los pendejos para entrar a manejar ese tipo de temas. Dijo, falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad o que es el pulmón del mundo. Miren cómo reacciona la gente cuando sabe pensar. Y ahí estamos viendo dos posiciones ideológicas encontradas, sin embargo, en este punto coinciden. Mientras nosotros acá nos vamos con la Constitución, que el territorio amazónicos defiende el ecosistema del planeta y no sé qué vainas más. Por Dios, aterricen. O sea, tenemos que aterrizar algún día. No podemos ser tan ingenuos, tan pendejos los ecuatorianos. Entonces, arman todo este tinglado, pero viene el tema central que no se lo he contestado todavía. Mejor dicho, no se lo he dicho, porque no me lo ha preguntado. Y la pregunta del millón, que es la siguiente. ¿Y qué hace la CONAIE ahí? ¿Qué hace la CONAIE en la audiencia de la Corte Interamericana? ¿Qué hace? ¿Qué la CONAIE tiene que ver con los pueblos en aislamiento voluntario en el caso que existan? Y voy a explicar por qué mi duda. ¿Qué tiene que hacer la CONAIE ahí? No tiene nada que ver allí. Y voy a explicar por qué no tiene nada que ver. El artículo 57 de la Constitución de la República, cuando habla sobre la consulta libre e informada, dice la consulta previa libre e informada, o sea, tiene derecho, dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Y luego dice, la consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, dice, se procederá conforme a la Constitución y la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana se tiene que hacer una consulta en una comunidad X, pues la consulta hay que hacerla con esa comunidad. ¿Qué tiene que ver, pues, Leonidas Sisa, Panzaleo, que vive en la provincia de Cotopaxi y que preside una organización de pueblos indígenas donde no tiene nada que ver los Taromenane ni los Tagaeri? ¿Qué tiene que ver allí? Solo en el Ecuador se puede dar esto. No tiene legitimidad. No es una parte legitimada. No tiene nada que hacer y nadie tiene que hacer. Porque voy a decir algo que es correcto y que parece que es un galimatías, pero es la verdad. La única forma de saber si ellos están de acuerdo con que se haga tal o cual actividad es contactándolos y luego consultándoles. Porque no les podemos consultar a los guaraní sobre lo que vamos a hacer, lo que se va a hacer en el supuesto territorio de los Taromenane. No, pues, o sea, la consulta es con la comunidad, como dice la Constitución, consultada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la CONAIE? ¿Qué tiene que hacer la CONAIE? Pero está la CONAIE ahí, pues, y viene otra cosa que es de chiste. Esto no se trata de cuerpo entero. Yo no estoy a favor de la prisión preventiva que dictaron contra Leonidas Sisa y luego las medidas cautelares. Por si acaso no estoy a favor. Pero ya le dictaron medidas cautelares. Y entre las medidas cautelares que no puede salir del país. Y sucede que para que vaya a esta convención, no convención, a esta audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza que lleva la causa le da permiso para que se ausente del país hasta el 25. A ver, esto es de chiste, pues. Vamos a poner un ejemplo, que a una persona le dan medidas cautelares, y entre ellas que no puede ausentarse del país, porque pende sobre esa persona una causa penal. ¿Y qué tal que, por ejemplo, Leonidas Sisa, no creo que lo haga, pero qué tal que Leonidas Sisa no vuelva del Brasil? ¿Qué pasa con la jueza? O sea, que se jaló las cuadras. O sea, ¿cómo puede decir, oiga, váyase, le doy permisito como fuera para el recreo, váyase, pero volverá hasta tal día? No.
O sea, esto en derecho, no en la lógica común, del sentido común. En derecho es una auténtica tropelía al derecho y a la justicia. Eso no podía hacer una jueza. Suspender de una vez coja y suspenda la medida cautelar y pare contar. Pero no le diga, le suspendo hasta que vaya y vuelva. Porque la medida cautelar es para que no se vaya del país. Pero vivimos en el Ecuador donde hasta los burros pueden volar. Es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Entonces, contra eso no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, tenemos este caso que nos puede traer alguna sentencia como las que ya han habido, como la sentencia que sacaron en el caso de los pueblos estos de Morona Santiago, no me acuerdo cómo se llaman, donde prácticamente los hicieron aparecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un Estado dentro de otro Estado. Y ahí le mandaron sacando a la empresa petrolera CGC y se sintieron los dueños del Ecuador en esa parte. Entonces, ¿hasta cuándo lo van a destrozar al Ecuador? Pero viene un tema. Alguna vez yo asistí a una reunión de pocas personas, por no decir personalidades, porque van a pensar que me estoy autodenominando a mi personalidad, que nos invitaron a Petroecuador a hacer una presentación de cómo estaba manejándose la explotación del ITT. Yo estaba allí, estuvieron allí un montón de gente. Y entonces no se explicaban los procedimientos que siguen en todo lo que es la actividad petrolera. Y llegaron a un punto que es importante, que es la utilización de cámaras trampa. ¿Qué quiere decir esto? Que también se ve en la televisión, se ven en las películas de internet, que son cámaras que se las pega a un tronco de un árbol y esas cámaras se activan con el movimiento de algo y toman fotos o filman. Entonces, seguía explicando el gerente de Petroecuador sobre todo este tipo de actividades, Alex Galárraga, por si acaso. Seguía explicando todo y lo que están haciendo. Y claro, pasaban en las pantallas las fotos de los, qué sé yo, de los jaguares, de los tapires que se acercaban, que pasaban junto a la cámara, rumbo en todas esas zonas que dicen que ya no hay un solo animal. Entonces yo alcé la mano y le dije, perdóname, gerente, te quiero hacer una pregunta y pido que me la contestes de manera tajante. ¿Estas cámaras solamente están allí de adorno o se prenden cuando ven cualquier movimiento? Me dijo, cualquier movimiento las activa. Y le dije, muéstrame los taromenanes, porque estas estaban en el ITT, en el Yasuní. Entonces le decía, ¿y dónde están las fotos de los taromenanes? Entonces me quedó mirando, y claro, el auditorio se quedó en frío. Y dijo, nunca hemos captado un taromenane. Es posible, no lo estoy afirmando, pero es posible que los taromenanes ya se fueron para más adentro de la Amazonía. Ni siquiera están acá. Pero tenemos los de siempre jodiendo que no, que los taromenanes, los tagaeri, que tampoco parece que existen, y armando el quilombo para que el Ecuador no explote petróleo. Bueno, por último, cuando yo hago este tipo de ponencias basadas en la lectura, en los fundamentos, en la historia, en la razonabilidad de los hechos, aparezco como que yo defiendo la industria petrolera, como que yo defiendo una determinada compañía o algo. Por último, a mí me vale un comino el tema. Los que van a pagar los platos rotos no soy yo. Yo no soy el que va a pagar los platos rotos. Son ustedes los que me están escuchando y los que no me están escuchando. ¿Por qué? Porque nos pueden conectar, porque ni saben que hay esta entrevista. Son ustedes los que van a pagar los platos rotos cuando el Ecuador deje de tener ingresos por el petróleo. Porque están rompiendo la estructura energética del Ecuador, de la cual los artículos de la Constitución dicen que el Estado está obligado a garantizar soberanía energética. ¿Y cómo va a garantizar soberanía energética? Cuando mandan un abogado a esta audiencia que dice vamos a tratar de conciliar. ¿Conciliar qué, pues? ¿Qué tiene que conciliar? Los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado. Punto. Al Estado. Y el Estado somos todos nosotros. Porque somos uno de los elementos del Estado. Y entonces, gran quilombo, gran. Y los que hablan sobre estos temas son gente o neófita o que ayer se leyeron en el internet 2 artículos, pero que no han vivido esas experiencias. No conocen
sobre todo lo que ha pasado en el Oriente, en bien y en mal. En bien y en mal, porque siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Y entonces estamos con una audiencia en donde están participando, entre otras, la CONAIE. Y entonces viene el tema, ¿y qué hace ISA? ISA nos está representando a todos los ecuatorianos en el tema de las negociaciones con el gobierno sobre qué hacer con montonera de cosas. ¿Y quién le ha dicho a ISA que nos representa? Él representa al 6.8% de la población, que es la que se autodenomina indígena, según el censo de 1900, del 2011, que va a haber otro censo. Entonces, Doctor, este tipo de, ¿qué precedentes puede traer este tipo de casos? Obviamente con un fallo favorable, sí. que lo pongan contra la pared al Estado para que responda, porque no hay protección a los pueblos en aislamiento voluntario, que no existe posiblemente, y que además el Estado no puede, si no puede poner un policía en cada calle para que haya tanta delincuencia en Guayaquil, en Quito, en cualquier parte. ¿Qué quieren? Que se meta una cadena interminable de policías y de militares, y lo que dije al comienzo, como una especie de muralla china, para que separe a los bandos, Guaraní y Taromenanes, no se peleen. Entonces los taromenane, como lo dice Cabo de Villo, lo dicen montonera de estudiosos, porque aquí estaría yo unas 5 horas con diapositivas para ir presentando todos los casos desde 1907 en adelante, para entender lo que ha pasado allí. Y entonces para que la gente entienda, porque después nos pasa lo que nos pasó con el Perú. Cuando el Perú nos invadió en el 41, en 1941, y nos destrozó y legitimó, legalizó las ocupaciones, porque no es que le quitamos tierras al Perú, el Perú ya estaba en posesión de esas tierras. Mientras acá, cuando Alfaro quería hacer una proyección del ferrocarril y llevarlo al oriente, todo el mundo se oponía, ¿para qué el oriente? O como decía Galo Plaza, el oriente es un mito. Entonces, claro, mientras para el Perú no era un mito, para el Perú no era un mito, país más serio. Para el Ecuador, país somnoliento, el oriente es un mito. Entonces no nos dio la gana de ejercer jurisdicción. Recién a partir de 1981, un poco como que se despertó el Estado ecuatoriano y dijo, hay que meter fronteras vivas, porque si no está la gente allí en posesión de las tierras, el Perú sigue avanzando, sigue avanzando. Y entonces en este momento estamos con un tema que la gente no lo termina de entender, porque razonan con el corazón y claro, no es con el cerebro, o razonan con las vísceras, que tampoco es el cerebro. Entonces los inditos, es que hay que protegerlos. Primero ni siquiera sabemos si están los taromenane ahí. Tagaeri prácticamente se sabe que ya no hay. Pero mientras tanto, los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, que además eso consta en la Constitución. Entonces viene la pregunta, en el 2008, los que hicieron la Constitución, los sabios de la Constitución de Montecristi, profundizaron en el tema. Primero que era presidido por Alberto Acosta, esa Constitución, en donde había un sesgo terrible, en donde no veían más que, o sea, cantos de sirenas y sueños, como decía alguna vez Duarte, sueños de perro. Y entonces salió la Constitución como salió, pues. Solo faltaba que declaren la Constitución. Se declara que todos los ecuatorianos tienen que ser felices. Y el Estado garantiza que serán felices. Y que les van a llevar a la puerta de la casa una canasta con los víveres de primera necesidad. O sea, porque es una Constitución que prácticamente es un contrasentido. Y en esta parte, en lo indígena, cometen barbaridades, porque se duermen, y con tal de tener los votos de Pachacuti, los votos de aquí y de allá, siga entregando al Ecuador a un proceso prácticamente de desarticulación del Estado unitario. Pero, cuidado, que mañana podemos estar pagando caro. Los Sarayacus son los que sacaron la sentencia de la Corte Interamericana. Y en esa zona no se puede trabajar de la Corte. Y cuando se hacían planes de sacar un oleoducto por esa zona que era más cerca para poder llegar a otros centros de refinación, siempre tuvieron el problema y por dónde sacamos el petróleo. Por eso que cuando se pensaba desarrollar el suroriente, se decía, no lo podemos sacar por los territorios de los Arayacu,
Debemos sacarlos por el oleoducto norperuano. O sea, el Ecuador se mete solito en camisa de 11 varas. Solito se mete. Por la ignorancia, la primera causa. La ignorancia. Son gente neófita. Este pobre hombre que lo mandan a la audiencia de allá de Brasilia, ¿qué debe saber sobre esto? Para articular, no vamos a ir con una actitud conciliadora. Conciliadora, nos puede ir con una actitud conciliadora cuando está por medio de los intereses del Estado. Del Estado. Con eso no se negocia. Y peor con gente que de esto ha hecho su forma de vida. Hay gente que están de los que fueron a esta audiencia, que viven de esto, conectados con ONGs del mundo, y viven de esta payasada. Viven de esta payasada. Entonces, eso es lo que sucede. A ver, emitir una sentencia de esta corte puede ser en los próximos días o meses. Ahora, pero esta sentencia pudiera prohibir actividades extractivas, por ejemplo, en el Yasuní. Pudiera llegar. Vea, pueden llegar a esos excesos porque los que van a dictar la sentencia son gente que no vive en el Ecuador y les vale un comino. O sea, claro, las sentencias de la Corte Interamericana tienen una cantidad de barbaridades, como por ejemplo la sentencia de la Corte Interamericana, que es una payasada. La sentencia sobre el tema de la Comisión Interamericana, el pronunciamiento sobre el tema del matrimonio. Yo lo traté en los medios de comunicación cuando salió. Es una auténtica aberración, es una ridiculez lo que sacaron. O sea, ellos viven en la luna. Y entonces se ponen las togas y sucede que son el conocimiento supremo. Y son verdaderos ignorantes que no conocen muchos temas. Hay pueblos tribales y hay pueblos indígenas. Y los pueblos tribales no pueden. Un pueblo tribal no puede condicionar la vida de un Estado. Entonces, pero además en base a mentiras. En base a mentiras. Por ejemplo, cuando hace un seguimiento a la vida del tuerto, que es Ompure, Guarani. Cuando usted le hace un seguimiento a la vida del tuerto, es un delincuente. Es un delincuente. Un tipo que de pronto entraba con su gente, ya cuando cogió confianza, entraba a un campamento petrolero y se iba llevando lo que le venía a la regalada gana. Y no podían hacer nada, se quedaban todo el mundo con orden de dejarlo que se lleve todo. Entonces llevaban lo que querían. Lo que querían. Entonces, o sea, eso es lo que se vivía allá. Incluso hay sitios en donde ciertas compañías les dejan ya ciertos implementos para que se lleven, para que no molesten. O sea, ya les dejan como quien siendo, ahí les dejamos las jabas de Coca-Cola, los alimentos que más les gustan, las galletas, esto de aquí, lo demás acá. Entonces, no es lo angelical que lo presentan. Correcto. Cuando se lee sobre esto, y no se leen 2 libros, ni 3 libros, ni un recorte de prensa, cuando esto se lo investiga y cuando se lo conoce de cerca. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al oriente ecuatoriano fue en el 73, 1973, en las famosas machacas, las avionetas de ese entonces. Entonces yo sí conozco el oriente, sé esa realidad que tenían y todo lo que tenían que hacer para poder desarrollar la industria. Pero sale por ahí algún trasnochado y dice, ¿y qué hemos sacado del petróleo? Porque ese es el Ecuador. Sí. Quiere que le pasen dejando por la casa un cheque de no sé cuántos miles de dólares para decir, vea, sí he sacado el petróleo, tome.